El 21 de diciembre de 1971, un hospital en Kirkuk, Irak, recibió a un paciente que sufría una serie de síntomas extraños. Experimentaba entumecimiento en las manos y los pies, oscuridad en los bordes de la visión, inestabilidad y temblores. Los síntomas del paciente empeoraban y no era el único. En los siguientes días, decenas de personas más que sufrían los mismos síntomas extraños fueron ingresadas al hospital. Quedó claro que no se trataba de un caso aislado, sino de algo mucho más siniestro, una epidemia o quizá un envenenamiento masivo. En cuestión de semanas, más de 400 personas estarían muertas y miles quedarían con lesiones permanentes, mientras las autoridades aún parecían no estar seguras de la causa. La década de 1960 fue una época difícil para muchos ciudadanos iraquíes. La inestabilidad política y económica se había combinado con una serie de sequías para crear una grave escasez de alimentos, que fue especialmente severa en las zonas remotas del país. De hecho, la situación era tan grave que los agricultores habían recurrido a comer el grano que habían comprado para sembrar, solo para mantenerse ellos y sus familias con vida. Esto, por supuesto, solo contribuyó a que las futuras cosechas fueran malas. Para remediar este problema, el gobierno de Irak buscó importar una gran cantidad de grano para sembrar, con la esperanza de que una cosecha abundante pusiera al país en el camino hacia una mejor seguridad alimentaria. Después de algunas negociaciones, el gobierno logró cerrar lo que parecía ser un excelente trato con una empresa estadounidense, la compañía Cargill. Era un trato importante, tan grande de hecho que Cargill envió a un representante a Irak personalmente para agradecerle al gobierno. En total, se enviarían a Irak 73 millones de kilogramos o 73,000 toneladas de grano de trigo y 22 millones de kilogramos o 22,000 toneladas de cebada. El trigo provenía de Estados Unidos y la cebada de una instalación en México. Los compradores iraquíes previeron un problema. Estos granos vitales eran propensos a desarrollar moho durante el transporte. Para evitar el escenario de pesadilla en el que el producto llegara caducado, insistieron en que se utilizara un fungicida. El fungicida que eligieron fue el metilmercurio. Cubrir el grano con metilmercurio es una forma barata y eficaz de proteger el grano del moho y también asegura que el grano no brote antes de ser sembrado. Sin embargo, los compuestos de mercurio son muy peligrosos para la salud, por lo que los granos recubiertos con mercurio no pueden consumirse, aunque el grano que producen al sembrarlos sí es seguro para el consumo humano. En ese momento, los peligros del metilmercurio eran bien conocidos. De hecho, ya habían ocurrido casos de intoxicación en Irak como resultado del uso de grano recubierto con mercurio en 2 ocasiones anteriores, en 1956 y 1960. En ambos casos, los agricultores recibieron grano tratado con mercurio y se les advirtió que no lo consumieran. Sin embargo, procedieron a hacerlo después de lavar el grano a fondo, creyendo que esto eliminaría el recubrimiento dañino de mercurio. Por supuesto, no lo había hecho, y en cada caso, varias personas murieron como resultado. Desde entonces, se reconocieron los peligros de distribuir grano recubierto de mercurio y se tomaron medidas para evitar que se repitieran los accidentes. En 1971, todo el grano cubierto de mercurio se distribuiría en sacos claramente etiquetados, incluyendo advertencias de que el grano era solo para siembra y llevando marcas claras de calavera y huesos cruzados para indicar que el contenido era venenoso. Además de esto, el propio grano también sería teñido de un color rosa antinatural para diferenciarlo del grano comestible y desalentar su consumo. Así fue como grandes cantidades de grano teñido y etiquetado. Los sacos arribaron en barcos a Basora entre septiembre y noviembre de 1971. Durante las siguientes semanas se distribuyó por carretera, principalmente a zonas remotas en el norte de Irak. El grano fue proporcionado por el gobierno, así que no se requirió ningún pago por parte de los agricultores. Sin embargo, se instruyó a los distribuidores que informaran a los agricultores que el grano no podía ser consumido y que era solo para siempre. Se debía obtener una firma o huella digital para indicar que los agricultores entendían esto antes de entregarles el grano. Aquí empezaron a salir mal las cosas. La temporada de siembra casi había terminado cuando llegó el grano, así que la distribución se realizó con cierto grado de urgencia. No siempre se pedía a los agricultores que firmaran para demostrar que entendían los peligros del grano recibido. Algunos agricultores no recibieron ninguna advertencia.
incluso entre aquellos a quienes sí se les advirtió. Algunos ignoraron el consejo. Asumieron que las consecuencias de consumir el grano no serían graves, o pensaron que simplemente podían lavar el grano para quitar el fungicida dañino. Algunos agricultores dieron el grano a su ganado y, como no notaron reacciones adversas, asumieron que también era seguro para humanos. Los síntomas de intoxicación por mercurio pueden tardar semanas en aparecer en ciertos animales. Las advertencias en los sacos de grano eran claras e inequívocas, pero el texto estaba en inglés o español, idiomas que pocos agricultores iraquíes podían leer. El símbolo de la calavera y las tibias cruzadas que adornaban muchos sacos era ampliamente entendido en Occidente como indicativo de veneno, pero en Irak no tenía esas connotaciones. Estas advertencias fueron ignoradas. El resultado final fue que gran parte del grano se entregó demasiado tarde en la temporada como para realmente ser sembrado. Terminó siendo convertido en pan para ser consumido por los agricultores y sus familias o vendido a otros. El pan era un alimento básico y la mayoría de las personas en zonas remotas lo consumían en cada comida. El tinte rosa, destinado a indicar que el grano no era seguro para el consumo, resultó en pan con un novedoso tono rosado, lo que lo hacía especialmente atractivo para los niños. Aún así, más del grano se utilizaba para alimentar pollos, ovejas y ganado, que producían leche y huevos o eventualmente eran consumidos. En cuestión de semanas, las primeras personas que padecían intoxicación por mercurio fueron ingresadas en el hospital. Sufrían pérdida de visión, a veces llegando a una ceguera repentina y total, además de entumecimiento en las extremidades y pérdida de control motor. Muchos también sufrían síntomas gastrointestinales dolorosos y una rápida insuficiencia renal. El número de pacientes afectados aumentó constantemente a medida que avanzaba diciembre. Las admisiones diarias subieron a cientos, lo que saturó algunos hospitales. Esta oleada de síntomas graves no pasó desapercibida, y dado el historial de accidentes por intoxicación con mercurio en Irak, los médicos pronto pudieron identificar la causa. El interrogatorio a los pacientes incluso les permitió identificar el origen del grano que había causado este brote de enfermedad. En cuestión de días, los médicos alertaron al gobierno iraquí sobre el problema, pero pasaron semanas antes de que se tomara alguna medida. De hecho, fue hasta enero de 1972 cuando el gobierno comenzó a emitir recomendaciones sobre el grano contaminado, indicando que no debía consumirse. A medida que el número de muertes aumentaba constantemente, la recomendación cambió, indicando que los agricultores debían destruir el grano y que habría castigos severos para cualquiera que fuera sorprendido vendiéndolo, incluyendo la pena de muerte. Alarmados, muchos agricultores buscaron deshacerse del grano lo más rápido y discretamente posible, a veces arrojándolo a ríos y canales de riego. Sin embargo, esto llevó a una mayor contaminación del agua potable y de los peces y animales que vivían en estas fuentes o bebían de ellas. Tomó hasta marzo de 1972 para controlar la situación, y para ese momento 6.500 personas habían estado hospitalizadas y 459 habían muerto como resultado de la intoxicación por mercurio. Más tarde se señaló que esta era una estimación conservadora. Muchos más podrían haber muerto en casa después de ser dados de alta del hospital o de ser llevados a casa por sus familiares. Había una fuerte preferencia cultural por morir en casa, con la familia, en lugar de en un hospital, y muchas muertes en casa en zonas remotas no se reportaban. Algunas estimaciones señalan que hasta 4.000 personas pudieron haber muerto por el grano envenenado. El consumo del grano fue fatal en aproximadamente 1 de cada 5 casos, y alrededor de 1/3 de los que murieron eran niños. Tras el desastre del grano envenenado en Irak, se realizaron varios cambios a nivel mundial en la forma en que se distribuye el grano. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Organización Mundial de la Salud colaboraron para recomendar que los productos peligrosos sean etiquetados en el idioma local, utilizando símbolos que sean comprendidos en su destino previsto. También se recomendó que cualquier producto de grano con un fungicida venenoso no solo sea teñido, sino que además se le agregue otro aditivo para que tenga un sabor amargo y desagradable. Para mediados de la década de 1970, muchos países en todo el mundo habían dejado de usar compuestos de mercurio como fungicidas por completo. Ahora había disponibles otros productos menos tóxicos
y los peligros del mercurio eran más ampliamente reconocidos. El Reino Unido prohibió el metilmercurio en 1971, Estados Unidos en 1970 e Irak a mediados de los 70. Aunque estaba prohibido, el daño del desastre del grano envenenado de 1971 fue muy duradero. Muchos sobrevivientes sufrieron daño cerebral y otros efectos neurológicos permanentes. El rendimiento académico de los niños afectados en la escuela se vio afectado de manera permanente. Los hijos de padres afectados presentaron mayor incidencia de defectos de nacimiento, daño cerebral y muerte infantil. Y el envenenamiento provocó un gran aumento en la tasa de enfermedades neurológicas como el Parkinson en la población afectada. Este desastre proyecta una larga sombra sobre el país. El daño que ha causado es generacional, una tragedia humana masiva provocada por una distribución apresurada y una falla de comunicación a escala industrial.